Hola, en el presente trabajo hablaremos sobre el flujo gradualmente variado, a cargo de Charlotte Acero Peñalosa, Juan Felipe Álvarez, Ángelo Laguna y quien les habla Leonardo Andrei Falla. El trabajo será presentado al docente Diego Leonardo Pérez Escobar en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Cundinamarca, el programa de Ingeniería Ambiental para la asignatura de Hidráulica. En esta presentación discutiremos conceptos del flujo gradualmente variado desde la clasificación de perfiles por práctica hasta los diferentes métodos utilizados para cálculos, pasando por la síntesis matemática que aterriza los conceptos sobre funciones numéricas. El flujo gradual puede ocurrir en cualquier vía del flujo, canal o cuenca, pero siempre es necesario comprender las condiciones uniformes de ciertos tramos de la vía fluvial. Esto ocurre en canales con flujo constante que adquieren comportamientos asociados a pérdidas por fricción que varían a lo largo del canal. Verificamos esto utilizando ecuaciones establecidas a través de numerosas pruebas realizadas por nuestros ingenieros de campo. Dar una explicación de manera más fácil al receptor para que pueda obtener los procesos que se llevan a cabo por medio de la teoría explicada y de algunas fórmulas que se aplican. Es uno de nuestros objetivos. También queremos representar gráfica y matemáticamente los conceptos asociados al flujo gradualmente variado de los sistemas de canales y comprender los cambios en términos que existen en los diferentes modelos de canales dependiendo de su topografía. Hola, yo voy a hablar sobre el flujo variado retardado. Este se presenta cuando la velocidad de flujo disminuye y por ende aumenta la profundidad. Esto puede presentarse cuando disminuye bruscamente la pendiente del canal. Esto por ende puede ocasionarse por obstáculos tales como vertederos, presas, compuertas de control y pues en condiciones de flujo uniforme lento, este obtendrá un flujo gradualmente variado y para un flujo uniforme rápido se obtendrá un salto hidráulico. Flujo variado acelerado. Este se presenta cuando la velocidad del flujo aumenta y por ende disminuye la profundidad del agua en sentido de la corriente. Para este se toma en cuenta tres criterios que son los siguientes. El primero es la pérdida de energía en una sección del canal que es igual que la de un flujo uniforme con las mismas características de velocidad. El radio hidráulico y el coeficiente de rugosidad de la propia sección ese será constante. El segundo criterio es la pendiente de la plantilla del canal que será uniforme y pequeña. Esto quiere decir que la profundidad del flujo puede medirse verticalmente o perpendicularmente al fondo del canal y no se requiere hacer corrección por la presión ni por el arrastre del aire. Y el tercero y último criterio es que el canal es prismático. Eso quiere decir que el canal construido con una sección transversal invariable y una pendiente del fondo es constante. Clasificación de perfiles. Los perfiles se pueden clasificar en perfiles de ascenso. La profundidad del flujo aumenta en la dirección del flujo. Perfiles de descenso. La profundidad del flujo disminuye en la dirección del flujo. En función de la pendiente del canal, los perfiles se pueden clasificar en perfiles de pendiente constante. La pendiente del canal es constante a lo largo de la longitud del perfil. Perfiles de pendiente variable. La pendiente del canal varía a lo largo de la longitud del perfil. En función del tipo de sección transversal del canal, los perfiles pueden clasificarse en perfiles de canales rectangulares. La sección transversal del canal es rectangular. Perfiles de canales trapezoidales. La sección transversal del canal es trapezoidal. Perfiles en canales circulares. La sección transversal del canal es circular. En función de la relación entre el caudal y la pendiente del canal, los perfiles se pueden clasificar en perfiles críticos, subcríticos y supercríticos. El caudal es crítico para la pendiente del canal. El caudal es menor que el caudal crítico para la pendiente del canal subcrítico.
Y para el canal supercrítico el caudal es mayor al caudal crítico para la pendiente del canal. La clasificación más común en los perfiles de flujo gradualmente variado es el perfil de remanso. Los perfiles de remanso se producen cuando la pendiente del canal es menor que la pendiente crítica para el caudal dado. Estos perfiles, la profundidad de flujo aumenta en la dirección del flujo hasta alcanzar la profundidad crítica. La profundidad crítica se define como la profundidad del flujo para la cual la velocidad del flujo es igual a la velocidad de las ondas de superficie. Y los perfiles de salto hidráulico, los perfiles de salto hidráulico se producen cuando la pendiente del canal es mayor que la pendiente crítica para el caudal dado. En estos perfiles la profundidad del flujo disminuye en la dirección del flujo hasta alcanzar la profundidad mínima. La profundidad mínima se define como la profundidad de flujo para la cual la velocidad del flujo es cero. Algunos ejemplos puede ser un río que fluye a través de un valle. Este río se caracteriza por una pendiente de longitudinal pequeña, por lo que su perfil de flujo es de remanso. Otro ejemplo es una presa que genera energía hidroeléctrica. La presa crea un salto hidráulico, ya que la pendiente del canal de las aguas arriba de la presa es mayor que la pendiente crítica para el caudal de la presa. Y otro ejemplo es un caudal de riego que transporta agua a un campo. El caudal de riego se caracteriza por una pendiente longitudinal más pendiente, por lo que el perfil de flujo es de pendiente constante. Hola, mi nombre es Leonardo Falla y yo les voy a hablar sobre la ecuación dinámica. Consideramos el perfil del flujo gradualmente variado en la longitud elemental de X en un canal abierto. La altura total de energía por encima del plano horizontal de referencia. En la sección 1, aguas arriba, se representaría entonces como H es igual a Z más D más la velocidad al cuadrado sobre 2G, en donde H es la altura total de la energía, en M, Z es la distancia vertical o la carga de la posición del fondo del canal con respecto al plano horizontal de referencia, en M, y D es el tirante de agua en la sección aguas arriba o energía potencial en M. Y la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad es la carga de la velocidad en metros sobre segundo. Derivando esta ecuación con respecto a la longitud x, entonces se obtiene que la derivada de h sobre la derivada de x es igual a la derivada de z con respecto a la derivada de x más la derivada del tirante con respecto a dx más la derivada de la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad con respecto a dx. Así como lo podemos observar en la figura, se obtiene que si la pendiente a la cual vamos a llamar SF es la pendiente de la línea de energía o gradiente hidráulico, y se supone que es positiva si desciende en la dirección del flujo y negativa si asciende. Por consiguiente, la pendiente de la energía será SF igual a menos la derivada de H con respecto a dx, y S sub 0 es la pendiente del fondo del canal y vale S sub 0 sería igual a la derivada de Z con respecto a dx. Y si SF, que es la pendiente de línea de energía de la superficie del agua, se expresa como SF igual a la derivada del tirantes con respecto a x. Sustituyendo toda esta expresión, tendríamos entonces que la derivada del tirante con respecto a x sería igual a S sub 0, que ya habíamos dicho que sería la pendiente del canal, menos
S sub F, que es la pendiente de energía o el gradiente hidráulico, menos la derivada de la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad con respecto a dx. En esta parte tenemos que, con respecto a la ecuación que obtuvimos anteriormente, pues la derivada de la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad se puede expresar de una manera diferente al reemplazar el término velocidad por su equitativo, que sería el caudal sobre el área. Entonces, esto nos daría como resultado la derivada del área con respecto a dx multiplicada por la derivada del caudal al cuadrado sobre 2 veces la gravedad por el área al cuadrado con respecto a la derivada de a. Eso sería igual, ya reemplazándolo, porque sabemos que la derivada de la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad es negativa. Entonces, al reemplazarla, nos daría como resultado que la derivada del tirante con respecto a x sería igual al caudal por b, que vendría siendo un número resultante de la derivada que acabamos de realizar, sobre la gravedad por el área al cubo. Entonces, como tenemos claro que la derivada del área termina siendo el tiempo, pues podemos asumir que t sería igual a b. Y por tanto, al reemplazar este término, podríamos decir que la derivada del tirante con respecto a x termina siendo igual a s sub 0 menos s sub f sobre 1 menos q al cuadrado por t sobre la gravedad, bueno, caudal al cuadrado por el tiempo sobre la gravedad por el área al cubo. La ecuación representa la pendiente de la superficie libre de agua con respecto al fondo del canal y se conoce como la ecuación dinámica de flujo gradualmente variado. Por otro lado, la expresión velocidad al cuadrado por v sobre a por g es una unidad adimensional y se considera, en el caso del flujo de canales, como el cuadrado del número de Flow. Según lo que vimos anteriormente, entonces la derivada del tirante con respecto a x terminaría siendo igual a la diferencia entre s sub 0 y s sub f sobre 1 menos el número de Flow. Esta sería otra forma de expresar la ecuación dinámica de flujo gradualmente variado en función de Flow. Esta ecuación es útil para establecer el signo de la pendiente de la superficie libre. Claramente depende del número de Frodos, o sea que es si es subcrítico o supercrítico, donde S sub 0 es la pendiente del canal, que depende de la topografía del terreno, y S sub F es la pendiente hidráulica o la línea de energía total. Por otra parte, pues tenemos claro que el número de Froude pues sería igual al caudal al cuadrado por el tiempo sobre la gravedad por el área al cubo. Para la ecuación del flujo gradualmente variado se presentan tres situaciones, en donde si S sub F es igual a S sub 0, significa que no hay variación del tirante del canal. Pero si S sub F es menor que S sub 0, se incrementa el tirante del canal, que es como si fuera una curva de remanso, y si S sub F resulta ser mayor a S sub 0, significa que disminuye el tirante y sería como una curva de caída. Y bien, hasta aquí tendríamos la deducción de la ecuación de flujo gradualmente variado, o lo que conocemos como la ecuación dinámica. Muchas gracias. Tipos de perfiles. El perfil que asume la superficie del libre del agua para todas las condiciones de flujo en un canal se conoce como perfil de flujo o perfil hidráulico. La variación de Y con respecto a X se puede analizar bajo una variedad de condiciones, a saber, la forma cualitativa que adopta el perfil de flujo. Para ello debemos considerar los signos del numerador y denominador de la ecuación dinámica, es decir, los signos de dy sobre dx para saber el aumento o disminución de y en la dirección del flujo.
También hablaré sobre los diferentes tipos de perfiles, que empezaré con el perfil tipo M, que es la presencia de estructuras de control como aliviaderos o esclusas u otras características naturales como construcciones y curvas, eleva el nivel del agua de un canal o río y crea un perfil asintótico durante varios kilómetros río arriba. Perfiles tipo S. El perfil S1 aparece antes de la estructura del control aliviadero o con puertas. Se ubican en canales verticales, comienza tras un salto hidráulico y finaliza con un obstáculo. Los perfiles S2 suelen ser muy cortos y suelen aparecer en la entrada de un canal vertical o después de la transición de gradientes subscritos o supercríticos. El perfil S3 ocurre aguas abajo de la compuerta de un canal de pendiente pronunciada o aguas bajo de su intersección con un canal de pendiente de poca profundidad. Perfiles tipo C, como las bandas normal y crítica coinciden, solo existen dos perfiles, es aproximadamente el horizontal y aparece como una ondulación significativa de las propiedades de la superficie en estado crítico inestable. Perfiles tipo H. La tensión normal es infinita y solo se forman los perfiles H2 y H3. El H2 aparece después de la transición del canal suscrito a canal inclinado horizontal. El H3 aparece después de la transición del estado de bloqueo o supercrítico a una pendiente horizontal. Y por último, perfil tipo A, las pendientes negativas en las canales son raras, no hay tensión normal y el perfil tomado tiene la misma tendencia que H2 y H3. Los perfiles A2 y A3 son muy cortos. Método del paso estándar. Este método se utiliza más que todo en el diseño y análisis de sistemas hidráulicos para determinar cómo se comportarán los fluidos. En este caso es el agua a medida que fluye a través de tuberías, válvulas, bombas y otros componentes. Este método implica dividir el sistema en secciones o tramos y analizar el flujo en cada uno de estos tramos de manera secuencial. Método del paso directo. Este método es simple aplicado a un canal de prisma. Se utiliza básicamente para analizar y diseñar sistemas hidráulicos de una manera más simplificada y directa que el método de paso estándar. En este enfoque se asume que no hay pérdidas significativas de energía en el flujo a través de los componentes del sistema. Esto pues significa que se considera que la energía total en entrada del sistema es igual a la energía total en la salida.